Tiene la palabra el senador Canali. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, en verdad que este tema sabíamos que iba a venir para discusión larga. Eh, Después me voy a referir a algunos conceptos del senador Kisser, los cuales no comparto, los respeto, pero no los comparto. Voy a comenzar manifestando que claramente yo reconozco mi diferencia en el rol dirigencial con el gobernador Bordet, que él es justamente gobernador de la provincia, tiene un rol determinado, con una responsabilidad determinada. En lo personal soy un legislador votado por el pueblo de Colón, departamento de Colón, y tengo otro rol que algunos lo pueden decir más cómodo. Yo no considero que sea así porque hay que bajar al territorio y dar la cara ante los problemas, ante los problemas de la sociedad y las promesas incumplidas. Entonces no es tan cómodo como algunos piensan. Y por otro lado, ser legislador, eso sí, es real. No tenemos la presión de estar juntando las monedas para pagar los sueldos de, creo que 90.000 empleados públicos. ¿Cómo? No escuché más los jubilados. ¿Sí? Tiene razón. Pero esa diferencia de responsabilidad dirigencial no exime a nadie, ni me quita el derecho de opinar, ni de votar a conciencia de lo que uno considera que debe ser la relación provincia-nación-municipios, porque se está hablando de la provincia y de la nación, no se está hablando de los municipios, a pesar de que el pacto fiscal lo dice. Y en esto hay que ser muy claro, los municipios fueron convidados de piedra, están nombrados en varios incisos del pacto, pero ninguno fue consultado en ningún momento. Por eso, un poquito para resumir esta primera parte, digo, yo no considero que la firma del gobernador en el pacto sea una irresponsabilidad del gobernador, todo lo contrario, creo que él actuó de acuerdo a los intereses como gobernador de una provincia. No creo de que ni legisladores provinciales ni legisladores nacionales que apoyen o hayan apoyado el pacto y las medidas que traigan aparejadas actúen de manera irresponsable o de espalda a la gente. En todo caso, están apoyando un proyecto político que hoy está encabezado por el gobernador de la provincia. Tampoco considero que sean escribanos, sino que ven de otra manera a la que quizás en este caso lo veo yo. Considero que las leyes deben tratarse en la legislatura, que la gente debe manifestarse en caso de estar en desacuerdo de manera pacífica y reclamarle a sus representantes justamente que cumplan con el pacto electoral que firmaron a la hora de hacer la campaña. No creo de que la fuerza sea el camino para llegar a una solución, ni de un lado ni del otro. Porque un día vimos una represión policial y otro día vimos manifestantes tirándole piedra a los policías en la cara sin que los policías le hagan nada. Dicho esto, quería dejarlo bien aclarado porque si no después parecería ser como que opinar en contra del pacto fiscal se lo hace porque uno está cómodo, porque no tiene que pagar sueldos, y no creo que sea así. Creo de que de repente, aparte, si uno vuelve para atrás, que voy a volver para atrás un poco en la historia, porque lo dijo el senador Kisser, si uno repasa lo que particularmente opiné cuando se trató el convenio del reintegro de la detracción del 15% de la masa coparticipable, y lo voy a leer, también opinaba en contra de los pactos fiscales.
Y no solo de los del 92 y 93, también el del 99, el del 2000, que son también pactos fiscales que se firmaron. No son todos la década del 90, también hay nuevos. Con la particularidad, después lo voy a remarcar un poquito, pero que todos los pactos fiscales, desde el 92, 93, 99, 2000, no recuerdo bien la fecha, pero me parece que el 2002 fue otro más, ninguno de ellos se cumplió en su totalidad o ni siquiera en un porcentaje cercano a la totalidad. Este pacto yo considero que es más de lo mismo de lo que venimos viendo, porque inclusive muchos incisos del pacto están, parecería como que copiado y pegado de pactos anteriores. Cuando uno va a leer los pactos anteriores va a encontrar, cuando uno ve responsabilidad fiscal, están los pactos anteriores. Cuando uno ve reforma previsional, lo ve en el Pacto Fiscal 1, en la cláusula séptima, en el inciso A. La reducción de ingresos brutos y sellos, lo ve en el Pacto Fiscal 2. La derogación de tributos específicos, Pacto Fiscal 2, en la cláusula primera, inciso segundo. El desistimiento de los procesos judiciales, que todos mencionan como que es el gran inicio de este consenso fiscal, le quieren llamar, lo pueden llamar como quieran. El nombre es consenso fiscal, ahora opté por llamarlo pacto porque no creo que sea una discusión de igual a igual lo que se dio. Indudablemente hubo una gran asimetría de poder. Con esto tampoco estoy queriendo decir de que haya habido una presión desmedida hacia los gobernadores para que firmen el pacto fiscal. Lo que digo es que indudablemente en una discusión, en una negociación, cuando uno tiene demasiado poder sobre el otro, nunca son iguales. Siempre termina negociando de manera diferente. Lo bueno que esta charla se está dando en una provincia que es sin duda la meca del federalismo, donde el federalismo encontró el mayor apoyo político para poder desarrollarse, donde hubo caudillos y donde hubo personajes políticos realmente importantes en la historia de la provincia que han reflejado su acción en la historia de la construcción del federalismo de nuestro país. Y no creo de que eso sea un buen ejemplo para esa historia. Creo que haber ratificado y seguir ratificando pactos fiscales sin dar la discusión necesaria que nos merecemos por una ley de coparticipación real, concreta, en la que se encuentre el consenso real y concreto, no es un buen ejemplo para respetar la construcción del federalismo. Respecto de, bien lo mencionaba el senador Giano, el proyecto de ley tiene dos partes, una de la aprobación del pacto fiscal y la otra la reforma tributaria, de la cual hay cosas que considero que son convenientes para un sector de la población, pero cuando hablo como representante del departamento Colón, donde la principal actividad industrial y generadora de empleo es la avicultura, vemos de que, y esto por boca del ministro de Economía, no es que es una cuestión que uno lo está teorizando, la principal actividad que es del departamento de Colón, la avicultura, va a ser la más perjudicada con esta reforma tributaria. Por ahí se dijo, quienes están exentos empiezan a pagar. Sí, está bien. Yo creo que es parte de la reforma tributaria que debemos pensar. Ahora, aquellas industrias que dan
semejante cantidad de mano de empleo, directo e indirecto, como son las avícolas, de la cual muchos dirigentes políticos a lo largo de la historia de esta provincia se han llenado la boca y se han querido sacar fotos al lado de los propietarios de la avicultura, de las empresas avícolas. Esas empresas van a empezar a pagar el 2% de ingresos brutos. En el primer año, después se degrava, pero tan solo en el 2018 en mi departamento se van a estar fugando, por decirlo de alguna manera, 100 millones de pesos por las industrias avícolas, por el concepto de pago de ingresos brutos. Son recursos que de otra manera esas mismas empresas hacen recircular en la zona y lo reinvierten. Y me consta, tengo 2 grandes empresas que me ha tocado interactuar con ellos en la localidad de San José. Hay una más en la ciudad de Colón, hay una que se está instalando en la zona de San José, pero que tiene base en pronunciamiento. Hay una en la ciudad de Villa Elisa. Y la verdad que realmente pensar en semejante cantidad de dinero, creo de que es, para mí sería realmente muy difícil aprobar una reforma de este tipo, sabiendo de que a la principal actividad productiva y generadora de empleo de mi zona se la está grabando de esta manera. Otro tema del pacto fiscal es el inciso A, la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal. Uno de los puntos de la ley de responsabilidad fiscal, exactamente la incorporación del artículo 10 quater a la ley 25.917, estipula justamente dice puntualmente, no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público, en planta permanente, temporaria y contratada, existentes al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción. El cumplimiento de esta obligación será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en oportunidad de realizar la evaluación del artículo 10 bis. ¿Por qué traigo este tema? Porque, digo, en cualquiera de nuestras jurisdicciones sabemos la deficiencia que tiene el servicio del Estado, que muchas veces se da por lo que decía el senador Kisser, por malgasto del dinero o por ineficiencia del Estado. Ahora, si vamos a la específica, a lo que nosotros hemos visto durante todo el 2017 acá en el Senado, no poder incorporar personal en planta permanente, temporario o contratado. Más allá del crecimiento lógico de la población, sabemos de que el crecimiento lógico de la población lo va a absorber en su gran mayoría educación, salud, la policía, lógicamente, que uno lo que espera es que los recursos vayan en primera medida hacia ahí. Pero en este Senado pasaron funcionarios y si estamos tratando leyes o votamos algunas leyes inclusive, y han habido temas que han sido cuestionados del funcionamiento del Estado. Y tan solo por nombrar alguno, digo, el patronato de liberados. Cuando fue el problema de Gualeguay, que se escapó el preso que estaba con prisión condicional, estaba el juez Rossi, que fue el caso del juez Rossi. Tristísimo caso, pero fue una de las cuestiones que se cuestionó justamente era el patronato deliberado. Recuerdo puntualmente crítica despiadada hacia la herramienta del patronato deliberado. Cuando fueron las audiencias que se tomaron para la Defensoría de Federal, la candidata defensora de Federal dio la pauta de cuál sería una posible solución. En cada cabecera de donde hay un penal, en cada ciudad donde hay un penal, tener un área del patronato de liberados. Todos los que estábamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la escuchamos, hasta asentimos de que esa podría ser una posible solución.
Sin embargo, con esta adhesión al pacto fiscal, por lo tanto a la ley de responsabilidad fiscal, por lo tanto a la no incorporación nueva de personal, no se podría. Específicamente en salud, toda la parte de salud mental, todo lo que le hemos reclamado a la ministra cuando vino por el tema de la ley de narcomenudeo, quienes estuvimos en la charla sabemos las deficiencias que hay para poder atender la ley, también no se puede incorporar personal de acuerdo a lo que dice. La ley de narcomenudeo está siendo tratada, 14 nuevas fiscalías. La ley de agroquímicos o la de fitosanitario, ¿con qué vamos a controlar si no podemos incorporar? Tecnología, sabemos los grandes problemas que puede traer. El COMNAF, cuando estuvo Marisa Paira tratando varios temas acá en el Senado, lo dijo claramente, la necesidad de incorporación de personal en diferentes áreas que atiende el COMNAF en toda la provincia. Y así podemos seguir los registros civiles, el registro de la propiedad, que todos necesitan personal, inclusive vamos a la Secretaría de Ambiente, que también la traigo a relación porque tiene una dificultad para dar todos los certificados de uso del suelo que tienen que ver con las actividades industriales. Le falta personal y el poco personal que tiene está en unas condiciones precarias. La verdad que no quiero extenderme mucho más, pero digo, podría hablar, no sé, horas sobre este tema porque realmente a mí es un tema que me apasiona. Lo que tiene que ver con la coparticipación, el federalismo fiscal. Pero verdaderamente me da mucha pena que se haya querido cortar camino nuevamente a través de un pacto fiscal y no dar el debate necesario para llegar a una ley de coparticipación como manda la Constitución en el artículo 75. Es decir, no es que esta ley viene a poner orden sobre la distribución de los recursos. Todo lo contrario, esto es un retroceso claro y marcado al federalismo del país. Lo que hoy el reparto de recursos está en un 60-40, 60 nación, 40 provincias, va a terminar en un 80-20. Una alta dependencia de las provincias y los municipios sobre la nación. Espero equivocarme, pero dentro de 2 años vamos a ver si realmente esto fue así o no fue así. Porque el otro tema, cuando uno habla de la reforma tributaria, vemos la gran degravación de ingresos brutos y sellos, que se va a extender por 2 o 3 años. La gran mayoría termina en 2 años, es decir, al 2020 muchos de las actividades van a estar degravadas. Pero digo, en 2 años, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, ¿cómo nos vamos a acomodar? Porque en definitiva va a llegar más dinero de nación, vamos a tener la ley de coparticipación, porque los recursos de la provincia van a bajar los recursos propios, vamos a depender aún más de nación. Entonces, ahí ¿cómo nos vamos a acomodar? ¿O qué nuevo pacto fiscal firmaremos, en definitiva, en 2 años? El pacto fiscal va a ser cortito, mucho más cortito que los anteriores. Respecto de los municipios, el inciso B, la modificación de ley del impuesto a las ganancias, dice derogar a partir del 1 de enero el artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias, por lo tanto va a ser coparticipable 100% a las provincias, ya no va a ser una parte para nación y una parte para provincia, y después va al impuesto al sello, al impuesto a los débitos y créditos, que va a ser 100% coparticipable para nación. Ese cálculo lo deja la provincia en menos 750 millones anuales. Para lo cual la nación va a compensar, va a generar un fondo de compensación por lo que dé esa cuenta en más y en menos. Ahora, ¿cuál es la trampita? Que los 750 millones que la nación le manda a la provincia no van a ser coparticipables a los municipios. Son 750 millones menos que los municipios van a recibir de coparticipación. Es decir, obviamente en su índice aplicado y después de coparticipación primaria y distribución primaria y luego los índices de distribución secundaria. Entonces, punto a tener en cuenta por los municipios,
reclamar que esos 750 millones que vienen por otro camino, no directamente como coparticipación, se transformen en coparticipables. Otro de los puntos, en cuanto a las compensaciones, compromiso de compensaciones mutuas, dice en el inciso O. Establecer un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos entre el Estado Nacional y las jurisdicciones que aprueben el consenso por reclamos no alcanzados por los destinatarios previstos, los desistimientos previstos en este consenso, dice, ¿no? Los acuerdos deberán lograrse antes del 30 de junio de 2008. Lectura. El desistimiento de la provincia de Entre Ríos sobre la causa que incorporó, que entabló en contra del Estado Nacional, va a arrojar un número, pero al desistir la provincia, lo que van a hacer es compensar lo que debe la provincia contra lo que le debería la nación por ese desistimiento. Y acá me surge una duda. Digo, ¿no corresponde que una parte de lo que se determine sea coparticipado de los municipios también? Pensando en que esa causa se originó por el 15% que la nación le detraía ilegítimamente a la provincia. Si ese 15% era coparticipable, ¿no corresponde que en la compensación mutua le vaya una parte de coparticipación a los municipios? Tema aparte es el Fondo Federal Solidario, que la verdad que hay una terminología que usa que está realmente muy ingeniosa. Y voy a ir terminando con esto, para no aburrir. Podría hablar bastante rato más, pero no voy a abusar de la paciencia de los senadores. Dice el punto H, distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario, entre paréntesis, en la medida que exista. Muy bueno, realmente muy ingeniosos, sinceramente, porque ¿qué es lo que pasa? En el 2015 se bajó del 35 al 30 el derecho de exportación de los productos en base a soja, lo cual ya bajó lo que se podía distribuir en Fondo Federal. Fondo Federal que realmente, aparte, independientemente de todo lo que se pueda decir, de cuál es el origen de los recursos, creo que ha sido una gran herramienta para las provincias y todos los municipios que realmente le han podido dar un uso correcto, ha tenido un control estricto de parte del Tribunal de Cuentas. Para el 2017, la provincia llegaría a recibir aproximadamente 900 millones en concepto de Fondo Federal Solidario, de acuerdo a los números que arroja el Ministerio de Economía de la Nación. Y para 2018, si todo va como está previsto, bajaría a 700 millones. Salvo que el precio de la soja aumente de tal manera y se pongan a liquidar exportaciones de una manera estrepitosa, pero tendería a bajar. Entonces estamos hablando de que seguimos perdiendo recursos. ¿Y por qué esto? Porque a principio de año se firmó el decreto que establecía, a principio de 2017 se firmó el decreto que establece que a partir del 1 de enero de 2018, todos esos derechos de exportación, que hoy están en el 30%, van a bajar por mes 0,5%. Por lo tanto, a diciembre de 2018 habremos tenido 6 puntos menos de derechos de exportación del complejo sojero. Y en 2019, otros 6% más. Por lo tanto, vamos a quedar en el 18%. Vamos a pasar del 30 al 24 y del 24 al 18. Entonces vamos a seguir bajando. Por eso dice, en la medida que exista. ¿Está claro? Muy claro. Porque aparte los derechos de exportación son exclusivos de la nación. No son coparticipables. Las provincias no pueden reclamarlo como coparticipable. Aparte está hecho por un decreto, el Fondo Federal Solidario. Concluyo, señor presidente.
mi absoluto rechazo al pacto federal, al pacto fiscal, porque no hace otra cosa que retroceder en el federalismo de las provincias y de los municipios. Si siguiera siendo intendente estaría tan atento a cómo se da este tema, porque verdaderamente creo que los intendentes van a ser los más perjudicados en esta cuestión. Independientemente me van a decir, no, pero la ley que era de emergencia por la cual la provincia no coparticipaba determinados tributos de aquel año del 2013, tristísimo año, ahora va a ser coparticipable. Es lo que le corresponde a los municipios. Le correspondía en el 2013 también. Nada más que la situación, la complejidad, todos la conocemos, la complejidad que hubo, hizo de que nadie hable, que nadie diga nada porque la entendían. Ahora, cuando uno empieza a ceder recursos, ¿está cediendo con la plata de la billetera del otro? Entonces digo, mi absoluto rechazo. No puedo, en mi vida, sinceramente en mi vida, discutí los pactos fiscales porque me parecía de que no puede darse una situación en la que se esté hablando de la distribución de los recursos y no se puedan poner de acuerdo para distribuirlos de una u otra manera. Hasta que no terminen de discutir, tómense un día, una semana, un mes, un año, pero desde que se sancionó el pacto de la detracción del 15%, pasó un año y no hablaron nada. Nadie se sentó, esperaron que esté la demanda de la gobernadora Vidal, que reitero, como lo dije en aquel momento, es absolutamente legítima, para poder empezar a hablar de otro pacto. Y esto no es culpa ni del gobierno nacional, ni de la provincia, digo, es culpa de todos. Exclusiva no es de nadie, es culpa de todos. Porque nadie se sentó seriamente a discutir este tema. Señor presidente, muy breve. Tema que, por otro lado, los hace incumplir una manda constitucional dispuesta por la Constitución Nacional Argentina tanto en el el senador artículo Kisser y 75. que dijo el senador Lora recién. Nada más. En primer lugar, el federalismo supone justamente la distribución de los recursos sin condicionamientos. Si juntamos 100, tanto es para cual y tanto es para el otro, en función de las competencias que tienen cada una de las jurisdicciones. Eso es lo que plantea el federalismo fiscal. Por lo tanto, lo que estamos viviendo no es justamente federalismo, lo que vivimos tampoco era un federalismo pleno, ni lo de ahora ni lo anterior. El federalismo pleno lo que supone es justamente lo que habla la ley de 1988, de decir a las provincias tanto y a la nación tanto, de acuerdo a las competencias que tienen. Y eso es de libre disponibilidad de las provincias y de la nación en función de las competencias que tienen. Y cada uno debe hacerse responsable por las competencias que tiene y por el dinero que le llega. Eso es el federalismo. No es federalismo decir, te voy a dar 4% para que lo ocupes en salud, 2% para que lo ocupes en obra pública. No, eso no es federalismo. No confundamos las cosas. De todas maneras, yo respeto muchísimo lo que dijo Lola recién del posicionamiento político y el acompañamiento a una decisión del gobierno nacional y del gobierno provincial. Porque cuando hablamos de transformar el Estado, de reconvertir el Estado nacional también tiene ministerios sin competencias. Tiene un ministerio de salud sin hospitales, un ministerio de educación sin escuelas, que tiene que fijar políticas nacionales nada más, y tiene una semejante estructura de ministerio. Y eso es gasto superfluo también. Y sin contar el resto. Secretaría o Ministerio de Cultura. Convengamos también que hay cosas que hay que rever en todos los niveles. Respecto de la reforma que hablaba el senador Kisser recién del Estado, la cual, reitero, lo dije en mis palabras, comparto que el Estado es ineficiente, que debe reconvertirse en muchas cosas, pero los cargos para cubrir servicios son necesarios ahora, no son necesarios cuando vayan surgiendo las vacantes. El otro día hablábamos, el senador Kisser lo nombró a la ministra de Salud, de quien también tengo el mejor de los conceptos, y creo que realmente tenemos una ministra que ha sido superadora a lo que había, muy superadora a lo que había, principalmente por la honestidad. Digo, 210 cargos vacantes hay
en la estructura del Ministerio de Salud. Que seguramente sean designados personal que hoy está en condiciones precarias o que en lugares que se necesitan. Pero ¿saben cuál es la necesidad para cubrir cargos? 2.000. Entonces, ¿vamos a estar esperando que surjan vacantes? ¿Esa es la responsabilidad fiscal que queremos? Sinceramente, yo no se la puedo explicar a mi gente, a la gente de mi ciudad, de mi departamento. No se la puedo explicar de esa manera. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. La idea era compartir unos minutos con el senador Larrarte para no ser tan extenso, nada más. Por lo tanto, si me autoriza, después puede hablar el senador Larrarte. No hay ningún inconveniente. Porque no hay ningún es un sí, estudio, no hay problema, no hay es un problema. estudio conjunto, por eso. No hay inconveniente. Yo voy asignando en función al pedido, pero acá Ok. me asienten los dos senadores, así que no hay Bien. inconveniente. Yo voy a compartir algunas cosas que considero de la ley. Primero que sí, considero que es superadora a la actual, señor presidente. Y confío aparte plenamente en la buena voluntad de los autores de la misma, a quienes les reconozco el trabajo que han hecho. Primera cuestión que uno puede marcar es las cuestiones dispuestas a la oportunidad de reglamentar la ley en cuestiones muy sensibles como es la distancia mínima de fumigación. Otro de los temas que uno puede, desde su conocimiento, de la charla con diferentes actores, es la autorización de la aplicación aérea, toda vez que aparte está hablando de sectores urbanos y generalmente los mayores problemas están en las zonas rurales. Sabido es que Entre Ríos aparte no tiene una legislación de uso de suelo, lo cual indudablemente genera tremendos perjuicios, principalmente en las zonas rurales, que hace que los cascos urbanos de las juntas de gobierno, que no son cascos urbanos, sino que son perímetros, pero en definitiva lo que estamos planteando es que esa carencia de una ley de uso de suelo hace que justamente los usos del suelo se mezclen y que se vean plantaciones de diferentes cereales, generalmente soja por el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años, desde la década del 90 en adelante, se mezclen y eso con pequeñas urbanizaciones o con escuelas, y eso genera demasiados problemas y uno lo ve continuamente en las zonas rurales. Y cuando hablamos de la fumigación aérea y aparte le damos la posibilidad que en la reglamentación eso pueda ser modificado, la distancia mínima, la verdad que yo confío plenamente en el proyecto de ley en los 3.000 metros puesto para la fumigación aérea, pero si lo dejamos liberado a la reglamentación, no sabemos quién puede venir mañana al Ministerio o a la Secretaría de Producción y determine que los 3.000 metros es demasiado, que podrían ser 1.000 o que podrían ser 500, o por qué no haber distancias. Digo, porque si queda liberado, queda liberado. De todas maneras, más allá de esas cuestiones técnicas de la ley, que seguramente el senador Larrarte va a poder determinar con mayor certeza, respecto del glifosato existen estudios a favor y en contra. Por diferentes razones, algunos manifiestan que no hay certeza que el glifosato sea perjudicial, pero también tampoco pueden afirmar de que sea inocuo. De la misma manera que hay muchísimos informes, más de 600 hay, que informan justamente lo perjudicial que resulta el glifosato, aún aplicado en pequeñas dosis a lo largo del tiempo.
De ahí que el grado de peligrosidad de los plaguicidas se mide en el estudio de la dosis letal 50, digamos, que es más técnico, pero que en definitiva, cuando uno empieza a leer los informes, se da cuenta rápidamente que la mayoría de esos informes de la peligrosidad de los plaguicidas está escrito justamente por las empresas que los fabrican. Entonces, verdaderamente, uno realmente duda muchísimo de la certeza de esos análisis y de lo tendencioso que resultan cuando uno los lee. A tal caso llega la duda que genera la peligrosidad o la inocuidad del glifosato, que en la sesión pasada, el único médico que tenemos en el recinto, el colega del senador Blanco, presentó un proyecto de ley justamente prohibiendo exactamente dice, se prohíbe en todo el territorio de la provincia el uso, aplicación, almacenamiento, distribución y comercialización del producto llamado en forma general glifosato y toda aquella composición que lo contenga. Por lo tanto, reitero, el único médico que existen dentro de los 17 legisladores que somos. Dice uno de los estudios que estudia más la situación que viven las personas que viven justamente en esos territorios que son fumigados, que la percepción del riesgo está basado en la confianza de los actores y su historia. Recién decía el senador Giano, de muchos irresponsables, que seguramente los hay como en todas las actividades, pero también hablaba de la construcción de la confianza. Y justamente, ¿qué es eso lo que prima hoy? La desconfianza prima. Prima la desconfianza porque nadie cree de que el Estado pueda llegar a controlar. Prima la desconfianza porque sabemos de que hay, no digo la mayoría, pero digo muchos productores que aplican los productos de mala manera, inclusive hasta en la ilegalidad. Y de hecho el Estado siempre llega tarde. Entonces, si traemos aparejado el tratamiento anterior, que hablábamos de la falta de recursos o la prohibición de poder generar nuevos cargos dentro de las plantas del Estado, reitero mi pregunta anterior ¿con qué vamos a controlar? Si no vamos a poder incorporar más personal. Y con esto termino, digo, de ahí mi posicionamiento sobre el principio precautorio y mi negación a este proyecto de ley, no por las cuestiones técnicas en sí, sino porque digo, hay un principio precautorio y hay estudios certeros, desde mi punto de vista, y afirmándome inclusive en el proyecto presentado por el senador Blanco, que inclusive nombra algunos estudios realmente de sectores muy respetables que afirman que el glifosato, que es el mayor producto utilizado en las fumigaciones, aún siendo aplicado en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, es perjudicial a la salud humana, animal y obviamente del medio ambiente. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el senador Canari. Señor presidente, la verdad que lamento mucho la opinión del senador Kisser. No creo ni que el senador Larrarte, ni en lo particular, hayamos sido crueles con la comisión que trabajó. Sinceramente, por lo menos, voy a repasar mi palabra, pero no creo que haya sido desmedida mi opinión respecto del proyecto de ley. Y si así lo fuere, pido disculpas, pero de todas maneras entiendo que el disenso en este Senado siempre ha estado permitido, senador Kisser. Entiendo. De todas maneras, respecto de mi opinión sobre las retenciones a la soja, nada tienen que ver con el uso de agroquímicos. Es decir, estamos hablando de una cuestión tributaria por un lado y una cuestión ambiental por otro. Entonces, la verdad que lamento mucho su intervención en este tema y si realmente alguien se sintió ofendido por mis palabras, pido disculpas, pero no creo que haya sido desmedida y mucho menos crueles mis palabras hacia la comisión.